Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como todos los domingos, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de contar con la presencia del licenciado Pelegrín Castillo, dirigente político, opositor, con un currículum multisectorial, congresista, ministro, intelectual, candidato presidencial, una serie de espacios acumulados en la vida política dominicana. Buenas noches, Pelegrín, un placer contar contigo. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacido de encontrarme aquí de nuevo en tu compañía, en política exterior, más en esta coyuntura donde la política exterior dominicana se está moviendo
activamente. Así es. Y gracias por la oportunidad de intercambiar contigo impresiones sobre un tema tan importante. Pelegrín, se observa en el panorama una confrontación de avance lento en el plano comercial y en el plano político entre los Estados Unidos y China. Yo pensé en principio que era un proceso de reposicionamiento del presidente Trump de cara a una negociación ventajosa, pero veo que hay definida toda una política de ir colocando a China en una posición que no supere la condición de potencia de Estados Unidos en el plano económico. Y ese parece ser el objetivo básico. Todo indica que en 4 o 5 años, al ritmo del crecimiento de la economía china, superará el PIB norteamericano y eso le dará una ventaja visual, una ventaja estratégica. Todavía no es una potencia militar, todavía no tiene el peso internacional que tiene Estados Unidos en términos de influencia sobre sus aliados internacionales. Los grandes aliados de China no son las grandes economías del mundo, son socios comerciales. ¿Cómo tú visualizas esta escalada en silencio, pero sumamente riesgosa para la estabilidad de la economía mundial? Ciertamente estamos presenciando lo que puede ser, lo que se ha considerado el inicio de una nueva guerra fría a escala global. Yo quiero recordar algunas cosas que en buena medida explican lo que está pasando. Presidente Obama estaba terminando su mandato y hizo un anuncio muy importante. Dijo que Estados Unidos iba a poner su punto mayor de interés en materia de defensa, en materia militar, en la región Asia-Pacífico, que iba a recoger su presencia en la región de Medio Oriente, y eso lo dijo al firmar el acuerdo con Irán, y anunció que iba a reducir el gasto militar general de los Estados Unidos, pero que en el área Asia-Pacífico se iba a concentrar el gasto militar norteamericano. Apenas unos meses después, yendo Obama a la cumbre del G20 en Beijing, recibe un desplante que por lo menos yo no lo había visto, y creo que hay pocos antecedentes en una nación que cultiva la forma, el protocolo, porque los chinos son muy cuidadosos. Se esmeraron en humillar al presidente de Estados Unidos. Obama trató de minimizar eso, pero fue... Recuérdale al televidente. Cuando llegó a Beijing, al presidente de los Estados Unidos no se le recibió con la escalerilla y tuvo que usar la escalerilla de emergencia del avión presidencial norteamericano, la barriga del avión, y no se le puso alfombra roja, y al personal de seguridad del presidente se le hostilizó desde que llegó. Eso lo recogió la prensa mundial, que fue algo chocante. Era la manera en que los chinos despedían la presidencia de Barack Obama. Inmediatamente después que Trump llega al poder, se da un hecho que parecía que era una manifestación de la improvisación de la política del presidente Trump en materia exterior. Porque el presidente Trump recibió una llamada de la presidenta de Taiwán, que es de un partido nacionalista.
Eso provocó una irritación, un malestar en China que protestó automáticamente porque los chinos interpretaron bien que con esa llamada Estados Unidos estaba empezando a revisar, a poner en cuestión la política, el compromiso de una China, dos sistemas. O sea, la base de las relaciones entre Estados Unidos y China, entre China y el mundo, es que se respete ese principio de una China, dos sistemas, porque ese es el principio de la integridad de China, de la integridad territorial. Una nación que tiene una historia de intervenciones internacionales que mutilaron muchas veces su soberanía, que la humillaron, incluso su integridad territorial. Acuérdate ese llamado periodo de los tratados proditorios. Los chinos tienen una sensibilidad particularmente, vamos a decir, una sensibilidad especial. La guerra del opio. Todo lo que vino después de esos tratados. Entonces, uno parecía, bueno, eso era una provocación del presidente Trump. La verdad es que no era una provocación, era, vamos a decir, la ofensiva del presidente Trump, empezando el gobierno, porque fue la segunda llamada que recibió el presidente de Estados Unidos de felicitaciones, la presidenta de Taiwán. ¿Qué pasó? Bueno, ahí vino después toda esa lucha que estamos viendo alrededor de Corea, que vimos en el primer año. Y para que no quede duda de que es una posición no del presidente Trump, sino del gobierno norteamericano, del establishment norteamericano, el Congreso norteamericano aprobó a unanimidad, demócratas y republicanos, la ley de viajes. La ley de viajes es una ley que permite a los funcionarios norteamericanos viajar a Taiwán y a los funcionarios taiwaneses viajar a los Estados Unidos, porque antes no se permitía. Eso ha generado todavía un malestar mayor en los chinos. Claro, todo eso tiene que ver con algo que está pasando, no solamente en Corea. O sea, históricamente Corea por años, aliado, su único aliado, o su principal aliado, porque tiene buenas relaciones con Rusia, pero su principal aliado y valedor económico es China. Corea del Norte se convirtió en un foco de tensión muy grande en toda la región, al punto de que un estado tan conservador en materia de defensa como Japón tuvo que cambiar su doctrina militar. Su doctrina, su restricción constitucional fue eliminada para ellos poder desarrollar una política de defensa ya con capacidad de accionar en el exterior. Entonces, claro, con el consenso de los Estados Unidos. Claro, no. Ahí se ha producido, con motivo de la crisis coreana, se ha producido una coalición de 4 países, que son Taiwán, Corea del Norte, Japón y Estados Unidos, en materia de defensa. Absurdamente con la exclusión de Filipinas. No, en la primera línea, porque en la situación que hay en el mar meridional de China, el mar de China, lo que llaman mar de China, pero es el mar de las partes sur, ahí también hay aliados, porque tienen intereses en común. Y ahí vamos a la segunda parte del problema, quizá la más difícil de entender desde República Dominicana, porque la crisis de Corea está permanentemente en las primeras páginas. Sin embargo, la crisis internacional que está generando la política china de expansión de los 9 trazos. ¿Qué ha hecho China? China ha declarado reivindicaciones, derechos históricos sobre todo el mar de China. Y ha trazado
unilateralmente lo que son las líneas exteriores de ese mar con 9 trazos, Sí. que lo lleva a un conflicto Con de todas las diferentes naciones tipos colindantes. con Filipinas, Claro. con Vietnam, con Myanmar, incluso Singapur, que no tiene directamente acceso ahí, también tiene intereses porque eso afecta el tema de la navegación. Ahora, ¿cuál es el trasfondo? Bueno, hay un elemento importante en esa zona de Y ha ido hidrocarburos. construyendo inclusive plataformas, ¿no? Ahí hay hidrocarburos. El primer gran incidente se produjo cuando China empezó a construir una plataforma de extracción de petróleo en áreas que Vietnam reclama como propias. Generó una fricción muy fuerte y con motivo de un tifón que venía, que fue providencial, los chinos decidieron recoger esa plataforma, pero causó alarma en toda esa región. Sin embargo, lo que más ha causado inquietud en la región es que la política china asociada a los 9 trazos implica la construcción de islas artificiales alrededor de esos 9 trazos. Para darle justificación territorial. Incluso con fines militares. O sea, aunque se ha dicho que es con otros fines, queda claro que son infraestructuras muy importantes. Pequeñas estaciones de base. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, China cambió su política de defensa y es natural. Si usted pasa a ser la segunda economía del mundo, si usted pasa a ser una potencia ya de orden mundial, jugando un papel importante en muchos escenarios del mundo, usted no puede quedarse rezagado en materia de defensa. China, desde que el almirante Shen hizo su última travesía hace 600 años en la flota más grande, por una decisión de un emperador chino, no desarrolló una política de expansión al mar. Tenía la capacidad técnica, oye eso, una enorme capacidad técnica, porque esa flota que se desarrolló tenía la capacidad de navegar lejos. Incluso llegó al Índico, llegó al mar Arábico, pero no era su prioridad. No. Porque China tenía el problema histórico de mantener su cohesión y ellos entendían que una política de expansión lo iba a poner en contacto con la visión china cultural de imperio. Es diferente a la occidental. Totalmente. Ellos son el imperio del centro y los extranjeros iban a China y hacían reconocimiento, tributo a la importancia de China. Claro. Ellos no tenían que salir a conquistar nada. Por su propio peso. Y eso, el mundo acudía a ellos. Eso definió la política china en materia naval hace 600 años. Desde esa época China no desarrollaba eso. Pero ahora ya estamos viendo una China que no se está concentrando en ser una potencia económica solamente, sino que en la mejor, vamos a decir, tradición de todos los imperios. Bueno, si incremento mis capacidades tecnológicas, económicas, industriales, yo no puedo permanecer rezagado en materia de seguridad. Y entonces China cambió su política militar y empieza a ver el mar ya como un escenario de acción. Eso implica... De acción y de negocio. Sí, pero el negocio siempre para el tráfico de mercancía. No, también de extracción. Y de extracción de hidrocarburos, pero lo más importante es que ellos no necesitan 12 portaaviones nucleares. Y ya los chinos están construyendo, ya lanzaron el segundo portaaviones. Pero apenas tienen uno. Sí, se lo hizo Rusia. Se lo hizo Rusia. Tienen dos. Y es reconstruido. Tienen dos. El primero fue ruso, reconstruido, y ya ellos tiraron, o están por tirar el segundo. Pero el plan proyectado son 12 submarinos
12 portaaviones y una flota de submarinos nucleares. Mirando que eso no es para operar en el mar del sur de China, No, claro. es para operar en el Pacífico. Y así como los norteamericanos han visto que China es su rival estratégico, así también los chinos han visto que su rival estratégico es Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que es una inversión de persuasión, ¿no? Claro, no, y hay un tema Y de peso. y hay un tema geopolítico. Fíjate que Estados Unidos tiene dos costas continentales enormes. Una da al Atlántico y una da al Pacífico. En el caso de China es diferente. China es un país con 8 millones de kilómetros cuadrados, casi equivalente al tamaño de Estados Unidos. Sin embargo, su salida al mar no es amplia e incluso tiene un mar interior, el mar de China. Claro. Entonces, ellos, en materia de defensa y seguridad, ellos no pueden darse el lujo de trazarse la meta de tener esa flota y de tener de submarinos y de portaaviones, y al mismo tiempo que el mar de acceso, de entrada y salida de esa flota no esté bajo su control. Claro. Bajo su control. Entonces, fíjate que ahí hay una pugna geoestratégica que se está librando. ¿Qué hacen los chinos? Que esto es bueno entenderlo. Los chinos, ante la ofensiva o ante la posición norteamericana alrededor de esas dos focos de tensión, Corea y el mar meridional de China, los chinos entonces empiezan a replicar la posición del gobierno de Taiwán, porque en este caso el que rompe el compromiso con China es la presidenta de Taiwán, que llama al presidente de Estados Unidos. Y había un compromiso, que esto es bueno recordarlo, entre el presidente, bueno, el gobierno chino y el gobierno de Taiwán, de que no iban a disputarse los apoyos diplomáticos. No se iban a disputar los apoyos diplomáticos. Se iban a respetar. La cuota que tenía Taiwán ya. Hasta que ellos llegaran a una negociación eventualmente con relación al principio de una China dos sistemas. No, y sobre todo con el gran acuerdo comercial que implicó una enorme inversión de Taiwán en China. Porque cuando se firma el acuerdo entre Taiwán y China, de una China dos sistemas, quien lo firma es el Kuomintang. Claro. Porque el Kuomintang, como principio, también reivindica la unidad de China. Ellos no plantean la división de China. Lo que pasa es que el Kuomintang sí aspira en una negociación con China a que le permitan tener posibilidad de accionar en China como un partido chino de oposición, con una visión diferente a la del Partido Comunista. Fíjate que el Partido Comunista, ante todos estos retos, le da plenos poderes y declara virtualmente vitalicio al presidente Xi Jinping. Porque se están preparando por una batalla fuerte. Quieren estabilidad política. Mientras el presidente Trump tiene que estar cuidándose de sus adversarios internos y de la misma gente que está alrededor de él. ¿Preocupado por su reelección? Por su reelección y por las conspiraciones que si se lo pueden llevar, se lo llevan. Claro. En la primera de cambio, el presidente chino tiene la retaguardia asegurada. Plenos poderes. Bueno, el Kuomintang logra ese acuerdo hace muchos años, pero se rompe con la posición de la presidenta de Taiwán. Ahora, en el fondo, esa posición de Taiwán no es una posición al margen de la posición norteamericana. Claro que no. Entonces, ¿cómo replica Estados Unidos? Esto es bueno entenderlo. Es una posición de fragmentación, de confrontación. Claro. ¿Cómo replica China a esa posición norteamericana? Bueno, se meten en la zona de seguridad más importante de Estados Unidos. Porque esto es bueno también entenderlo.
lo que se conoce como región Gran Caribe, que incluye México, toda la Centroamérica, la costa norte de Sudamérica, el Caribe antillano, las Antillas mayores y menores. Esto es, en términos de geoestrategia de Estados Unidos, de defensa de Estados Unidos, esto es una zona de alta seguridad. Una zona de amortiguamiento de primer orden. Decía Alexandre de Marange, un gran experto en geopolítica francés, que fue jefe de los servicios secretos franceses bajo el gobierno de Pompidou y de Giscard d'Estaing, que esta zona es el vientre bajo del imperio norteamericano. Es decir, es la zona de penetración sin resistencia para la seguridad de Estados Unidos. Claro. Fíjate que, y esto es bueno recordarlo, en la Primera Guerra Mundial, una vez lo dijimos aquí, cuando los alemanes se trazaron la estrategia de mantener a Estados Unidos alejado de la guerra, cuando se veía ya que Estados Unidos iba a intervenir porque venía la guerra submarina sin restricciones, los alemanes le propusieron a México, al presidente Carranza, en el famoso telegrama Zimmermann. Zimmermann era el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, del Kaiser. Le propusieron que México tomara parte en la guerra contra los Estados Unidos, con la promesa de que le iban a devolver Arizona, Texas y Nuevo México, y que Alemania iba a apoyar a México con recursos, con armamento. Muchas de las cosas que pasaron en la región, tenían que ver con eso, con esa pugna que se dio en esta región, incluso la intervención norteamericana aquí y en Haití. Ahora, cuando viene la Guerra Fría, también se da otro escenario. 62, crisis de los misiles. ¿Dónde empezó la crisis de los misiles? ¿En Cuba? No, empezó en Turquía. Claro. La colocación. Los rusos sencillamente replican la política americana de cercar a Rusia, colocando misiles estratégicos en la frontera de Rusia, en el momento en que se estaba librando la crisis de Berlín. O sea, primero la crisis de Berlín, luego la colocación de misiles en Turquía, una Turquía alineada ya con la OTAN, y entonces la réplica rusa de colocar en el Caribe misiles que obliga a una negociación. Eso es lo que salva la Revolución Cubana. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Digo, la salva en el futuro de la invasión. En el futuro, claro. Después. Pero también salva a Rusia porque sacrifica la presencia militar rusa en Cuba. Claro. ¿No? En Cienfuegos específicamente. Sí. O en las villas. Sí. Y también Kennedy elimina los cohetes dirigidos a Moscú. Ese es el acuerdo final. Sí, ahí se ve claramente. Fíjate que esos son dos episodios. Hay uno tercero que tú conoces. El conflicto de Centroamérica empezó como un conflicto local. Claro. Con la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, viene una sublevación en Nicaragua. Pero al mismo tiempo se estaba produciendo la invasión rusa en... No, pero ya había un apoyo, sí. Ya había un apoyo cubano. Claro. De diversionismo político a Washington a partir del apoyo a las guerrillas, como una manera de que los Estados Unidos tuvieran que debatirse en una confrontación de Guerra Fría con esas unidades guerrilleras en todos esos países, y Cuba pudiera ir un poco más liviano. Y la experiencia demostró cómo se vincularon los conflictos de Centroamérica con los conflictos en Irán y con los conflictos en Afganistán. Sí, lo que te quiero decir es que en principio Rusia no estaba de acuerdo con esa política de provocación de Cuba. No estaba de acuerdo. Pero después la aprovechó. Ya frente al hecho consumado, la aprovechó. Como fue el caso de Angola. Claro. Ya no le quedó más camino que integrarse. Claro. Entonces,
Como también lo desmontó, como también desmontó a Managua, ¿recuerda? Sí, sí, Cuando Gorbachov le facilitó los helicópteros, pero nunca le facilitó los grandes cohetes aéreos. No, porque ya eso cambiaba el balance militar. Y finalmente, cuando Reagan le dice a Gorbachov, pero usted le está facilitando cohetes de máxima capacidad, y él le dice, bueno, ¿cómo usted quiere que yo tenga influencia? Claro. Si no le doy algo. Claro. Entonces, ahí que viene, bueno, tú lo ilustras muy bien. Esas son lecciones de la historia que tenemos que tener presentes para entender lo que está pasando. ¿Qué hacen los chinos ahora? Los chinos ya estaban en la zona, específicamente en una relación privilegiada con Cuba y con Venezuela, porque bajo el gobierno del presidente Chávez y con el mismo Maduro. Tú dices en la gran región del Caribe. En el Gran Caribe. Correcto. Ya habían puesto mucho dinero, mucha inversión, mucho crédito en Venezuela. Sobre todo. Y habían adquirido con Petrochina y en alianza con los rusos, con Rosneft, que tienen muy buena tecnología, habían adquirido, vamos a decir, derechos especiales sobre la faja del Orinoco. Claro. Entonces ya... Como una especie de reserva de hidrocarburos. El país con la reserva más grande de petróleo pesado del mundo, ya es un aliado estratégico de China. Pero como se dispara esta contestación entre Estados Unidos y China por el caso Taiwán, entonces China replica hacia el Caribe. ¿Cómo replica? Frontera con frontera. Lanza una ofensiva. El Salvador, que era relativamente fácil de alinear porque es un gobierno del Frente Farabundo Martí, del grupo del Foro de San Paulo, ideológicamente afín. No, y a quien ayudó a ganar. Y a quien ayudó a ganar. En términos materiales. Sí, claro. Luego viene una ofensiva hacia el Caribe. Acuérdate que se da una ofensiva, que lo analizamos aquí con Haití. Se da una ofensiva en Puerto Rico. Antes de que llegara el huracán que devastó Puerto Rico. Fue a mí, yo que sigo con atención todas estas noticias, vi cómo los chinos habían mandado una misión de alto nivel a Puerto Rico a reunirse con el gobernador de Puerto Rico. E incluso el gobernador de Puerto Rico habló con ellos no en inglés, habló con ellos en español, lo cual es también una señal, porque todo en esta materia cuenta. Todos los mensajes llegan. Todos los mensajes llegan. Y entonces República Dominicana. Pero lo más importante fue Panamá. ¿Por qué? Porque históricamente... Y ya anteriormente Costa Rica. Y anteriormente Costa Rica. Claro. Pero Panamá tiene una significación especial. Acuérdate. Pero Costa Rica también. Sí, pero nunca no como Panamá. No como Panamá. No. Fíjate que los chinos habían creado la expectativa de que iban a abrir un canal paralelo. En Nicaragua. El canal de Nicaragua fue el primer paso que se concibió. Antes que se concibiera Panamá, se concibió Nicaragua. Claro. Y los chinos, con el presidente Ortega, estuvieron proyectando la idea de que iban a hacer un gran canal, que iban a rescatar esa idea, lo cual representaba para Panamá una amenaza, porque era la competencia. Panamá depende mucho del canal. ¿Tú sabes por qué fue toda esa estrategia, no? Bueno, para obligar a Panamá. A Panamá, claro. Eso es para presionar a Panamá. Claro. ¿Qué pasa? Observa. El canal paralelo quiere decir el debilitamiento de la economía. Claro, panameña. Observa que los chinos lo que están diciéndole, en otras palabras, a los norteamericanos, bueno, como tú estás aquí en mi zona, yo me doy el lujo de estar en la tuya. Yo estoy en la tuya. Y como tú quieres controlar los mares míos, yo estoy controlando los pasos tuyos. ¿Cómo responde Estados Unidos? Estados Unidos responde con la integración de Colombia a la OTAN. Ese es otro elemento otro elemento de la ecuación
que tenemos que tomar muy en cuenta. El presidente Santos un buen día sorprende a la clase política de Colombia y de la región y dice que Colombia pasa a ser el primer socio estratégico de la OTAN, socio global de la OTAN, de América Latina. Ni siquiera Brasil. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque Colombia es un país estratégico que tiene acceso a los dos océanos, al Pacífico y al Caribe y al Atlántico. Sí, pero yo diría también que por su confrontación con Ecuador, por su confrontación con Venezuela y por su confrontación automática con Cuba, se sentía en una posición... Y Nicaragua, porque acuérdate que tienen un diferendo de límite con Nicaragua, militar, y un fallo que se dio ya a favor de Nicaragua, que Colombia no acepta. Correcto, pero está obligado a cumplirlo por la Corte Internacional de la Haya. Claro. Pero frente a ese estado de indefensión en que se sentía en términos estratégicos, Colombia no podía acudir al apoyo unilateral de los Estados Unidos. Los Estados Unidos le recomendaron la inclusión en un organismo que le permitiese a ellos defenderlo muy por encima de una confrontación bilateral. Claro. Esa fue... Entonces, ¿qué pasa? Ahí entramos nosotros. Que ya eso tiene unas implicaciones importantes, por lo que es bueno tener presente. Desde que se creó el canal, la doctrina de defensa de Estados Unidos implica el tener control de los pasos estratégicos para la navegación. Son 4 pasos estratégicos: paso de Yucatán, paso de los Vientos, paso de la Mona y paso de Anegada, de Puerto Rico a las Islas Vírgenes norteamericanas. Eso desde que se creó el canal. ¿Todo bajo control de quién? No, de Estados Unidos. Bueno. De Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros no hacemos nada teniendo el control del canal si no pueden bloquear en el paso, los pasos. En la ruta. Si viene una potencia hostil extracontinental y se mete en la zona, no crea un problema de seguridad a nosotros. Esto tiene antecedentes, porque esto es bueno recordarlo, y ahí entramos los dominicanos. Y mira cómo los problemas de la región se van encadenando. En 1903 se genera una crisis internacional porque se produce una violación a la llamada doctrina Monroe, América para los norteamericanos. Una flota de barcos alemanes, ingleses y holandeses. No, alemanes, italianos y holandeses llegan a Venezuela, a Puerto Cabello, para el tema de la deuda, y a La Guaira a cobrar. Claro. Un cobro armado. Claro. Y eso genera una crisis internacional porque Estados Unidos entiende que una violación al principio. Los europeos dicen, no venimos en plan de conquista territorial. Lo que se había producido antes, Pellegrini. Sí, claro. Eso venía, pero el momento crítico. Colapsa en el 3. El más crítico de todo es ese. Porque ese termina en La Haya. Eso va a la Corte de La Haya y la Corte de La Haya le da ganancia de causa a los europeos. A los cobradores. A los cobradores. Y entonces ahí es que el presidente Roosevelt formula el famoso Colorario Roosevelt, donde Estados Unidos proclama que se reserva el derecho de intervenir en aquellos territorios, en aquellos países donde no se garantice el orden público por las turbulencias internas que impiden el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Lo que lo conduce a invadir Haití y República Dominicana. Claro, pero aquí empezó, nosotros fuimos el primer país donde se aplicó el Colorario Roosevelt en 1905. Cuando se produjo el desembarco de Pajarito, Villa Duarte. En Villa Duarte, era para apuntalar
una propuesta de intervención norteamericana que terminó con la intervención en las aduanas, que el Congreso americano no la aprobó y el presidente Roosevelt forzó la fórmula del modus vivendi, un poco para burlar al propio Senado norteamericano, que no quería aprobar ese tipo de acuerdo. Y entonces, claro, ¿qué quería el presidente Roosevelt? ¿Qué querían los norteamericanos? Evitarse una confrontación con los europeos. Pero también, pero militares. en términos también militares querían, porque ellos Demostrar. y ellos compraron la deuda dominicana. Acuérdate que la deuda dominicana empezó con la Harmon, la Westendorf, y ya entró los intereses norteamericanos, Santo Domingo y Trotman. Ellos la compraron en el 89, recuerda. Sí, claro. Bajo el gobierno de Ulises Herón. Sí. Recuerda que la generaba sí, ¿no? la compra. Y se la compran a los ingleses en el 89. Claro, con esa deuda termina en manos del gobierno americano. Totalmente. ¿Y qué hacen los norteamericanos? Bueno, Tienen la justificación se meten para poder cobrar su deuda. Pero el objetivo principal era tener también un factor de presión sobre el gobierno dominicano para negociar Samaná. Y tener un control geoestratégico, Peregrín. Claro, sobre los gobiernos. Lo lograron. Y ese era el juego. Y todo estaba en función de, bueno, nosotros necesitamos que estos países se mantengan alineados con la política nuestra y que, Sobre todo que no auspicien que vengan potencias extracontinentales que puedan afectar nuestra seguridad en la región. Pero recuérdate que ambas invasiones se producen durante la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces, es un control estratégico, como tú dices, de esa zona de influencia. Claro, y en Nicaragua. De esa hoja de ruta. Y en Nicaragua también. Y en Nicaragua también. Claro. Fíjate que es un arco. Eso es bueno entenderlo porque. No es accidental. No es accidental, eso no pasa de que. Aquí incluso cuando se preguntan. También estaban rescatando, perdón que te interrumpa, también estaban rescatando el peso de la influencia comercial de los Estados Unidos, que estaba en un 90-10. Sí. En esa época el comercio con Estados Unidos y República Dominicana sería un 20%, en Europa era un 80%. Sí. Al irse, claro. En el 24 es un 80% con Estados Unidos y un 20%. Y lo mismo pasaba en Haití, que el comercio con Alemania era muy grande. Era igual, claro. Sí. Cuando tú sumas eso a 100 años, sí. ¿cuánto que te da? Ese mercado a 100 años. Sí. Si en este momento el intercambio de República Dominicana con Estados Unidos son de 10.000 millones de dólares, entonces tú lo vas sumando durante 100 años. Estamos hablando que en una década son 100.000 millones de dólares. Más. En una década. En una década. Pero son 100 años. Sí. Entonces, fue un cálculo político, militar, geoestratégico para toda la vida. Entonces, eso es lo que está en buena medida generando. Por eso, yo personalmente. Eso fue lo que se perdió. ¿Tú conoces? Eso fue lo que se perdió con Cuba. El planteamiento. Claro. Perder a Cuba. Claro. Si tú sumas el intercambio de Cuba durante los 60 años de la instalación del Partido Comunista Cubano. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Que quizá. ¿Qué tú quieres decir? Tú me quieres llegar a la conclusión de que las relaciones diplomáticas aperturadas entre República Dominicana y China se colocan en el marco de esa turbulencia política. Sí, claro. No, eso. ¿Cuál es tu conclusión? Mira, mi ¿Que fue una decisión entonces desacertada en el momento o estratégicamente correcta? Mira, yo creo que el presidente tomó esa decisión por los apremios que tiene el gobierno. ¿En qué sentido? Que el gobierno ahora mismo está siendo presionado por FMI, Banco Mundial, las calificadoras de riesgo, para que hagan una serie de ajustes en la economía. Esos ajustes paralicen el endeudamiento. Paralicen el endeudamiento. Y eso implica unos riesgos políticos, porque eso implica un costo político. De aquí al 2020 eso puede generar escenarios donde la popularidad del PLD caiga, donde la perspectiva interno y externo. Entonces, la experiencia histórica nuestra lo demuestra desde Lili.
El gobierno que no tenga presupuesto fuerte, recursos fuertes, financiadores fuertes. O economía buena. O economía buena. Paga el costo político. Paga el costo político y difícilmente logra continuar o mantenerse. Claro. Entonces, el presidente que siente también un cerco político con el movimiento de Marcha Verde, con las denuncias de corrupción y con estos escenarios. Con cierta oposición interna al interior. En su propio partido. Entonces, toma una decisión de jugársela todo. Por apremio, jugársela. Nos vamos por aquí. ¿Por qué? Mira, la verdad, yo siempre, desde que visité Taiwán... Es una apuesta riesgosa. Porque eso no quiere decir que los chinos te vayan a cumplir. Muy riesgosa. El cumplimiento de los chinos, tú sabes que es muy parcial, ¿no? No es total. No, y ellos ya... bueno, ahora tienen un interés geoestratégico, porque están en un pulso fuerte con Estados Unidos. A cumplir, ¿tú piensas? Y ellos tienen, vamos a estar claros, en estos últimos episodios, no fue a Taiwán que República Dominicana dejó en estacada. Técnicamente fue a Estados Unidos, porque en política internacional, realmente el apoyo que se le estaba dando a Taiwán... El disparo va dirigido al dueño del negocio. Claro. Taiwán realmente mantuvo los aliados que mantuvo, en parte por la política norteamericana de reconocimiento. Bueno, voy a reconocer a China, pero yo no puedo abandonarte porque tú eres un aliado importante. Sobre todo en términos en materia de seguridad. Claro, claro. Además está el tema de la credibilidad de la política de la primera potencia frente a sus aliados. Claro. Que fue lo que cayó en duda a partir de la política. Entonces, ¿qué es lo que los chinos propiamente han logrado ahora? Mandar la idea de que Estados Unidos no tiene un ascendiente, un poder sobre sus aliados. Ni siquiera sobre su zona de influencia. Ni siquiera sobre su zona de influencia. En esa onda, ¿no? Sí, claro. Lo que quedan en entredicho a nivel de credibilidad, de fuerza para cumplirle a los aliados, son los Estados Unidos. Claro. Son los Estados Unidos. Claro. Entonces eso realmente, yo no sé si el gobierno dominicano lo vio, y eso es lo que explica por qué se produce la reacción de los norteamericanos en la forma que se produce y por qué el señor Robert Copley, dijo que el paso dominicano podía desestabilizar la región, sin precisar si era esta región o aquella. Bueno, pero ya Panamá lo había hecho hace un año. Sí. Y El Salvador lo hizo meses antes. Sí. Pero República Dominicana es frontera con Estados Unidos. Sí, pero en términos estratégicos, Panamá es. No, Panamá, vamos a decir, desde luego, pero esta es gordiano. La economía más importante del Caribe y es frontera con Estados Unidos. Y tiene más vinculación con Estados Unidos. No, mayor intercambio comercial tiene. Sí, sí. Porque Panamá es la tercera economía con mayor intercambio comercial en términos porcentuales. Panamá propiamente, su gran comercio es con Asia. Claro, eso no tiene discusión. Sí, es con Asia. Y es internacional, es global. O sea, lo de Panamá por el canal, o sea, eso es global. Más abierta. Más abierta. Entonces, todo eso está ahí tenemos que analizarlo. Yo personalmente, bueno, aquí mismo lo analizamos en una ocasión. Cuando fui a Taiwán la primera vez, yo vine convencido de que los chinos estaban negociando entre ellos. Fue en el 96. Tú hablas de los chinos, los taiwaneses y los chinos. Los chinos, los de Taiwán, yo soy chino. Claro, finalmente son chinos. Zhou Enlai lo decía. Primero que comunista, nosotros somos chinos. Pero que la guerra la echaron juntos, claro, y la ganaron juntos. Claro, entonces eso se veía. Y yo lo dije aquí, lo dije en el Congreso, se lo dije a Cancillería. Le dije, miren, nosotros debemos dar el paso a China, pero tenemos que saberlo hacer y sobre todo los motivos. ¿Tú quieres decir
escoger el momento. El momento, porque una decisión... Ahí es donde tú estimas que tuvo el error o en la forma. Forma. Sí. Forma. Correcto. Primero forma y después momento. Fausto. No, yo sé. 3 semanas antes. No, yo comprendo. 2 semanas antes había una flota de Taiwán aquí. Yo te entiendo eso. Y, esa es la gran queja de ellos. Y las Fuerzas Armadas estaban recibiendo armamento de Taiwán. Esa es su gran queja. Cada vez que va un funcionario, ese es su dolor. Entonces, forma, motivos. Porque, por lo menos yo se lo dije a los representantes de China Popular en varias ocasiones y se lo dije lealmente a alguna gente de Taiwán. La política exterior de los estados tiene que fundarse en sus intereses nacionales. Ante todo. Ante todo. Claro. Nosotros tenemos un interés nacional geoestratégico supremo. ¿Qué es la frontera? Que es internacionalizar la solución a los problemas planteados por Haití. Claro. Para hacerlo nosotros necesitamos aliados en el mundo. El apoyo de China, yo decía, el apoyo de Israel por la influencia especial que tiene en los Estados Unidos, el apoyo del Vaticano por la influencia moral que tiene en el mundo y en muchos países de la región, el apoyo de China y Rusia por sus posiciones decisivas en el Consejo de Seguridad, su capacidad de veto, y el apoyo de Sudamérica, de los países del Grupo de Río. En ese momento, cuando yo lo escribí en un memorándum a Carlos Morales, yo hablaba de eso. Son claves para nosotros en lograr internacionalizar la solución a los problemas de Haití. Entonces, y aliados en Estados Unidos necesitamos también. Eso es prioritario. Entonces yo te hago una pregunta. Sí. Para concluir este programa que se va a agotar. Sí. Somos René del Circo, tú lo sabes. ¿Tú estimas que el gobierno dominicano se colocó en una posición difícil frente a su confianza con Estados Unidos de cara a esa decisión política de establecer relaciones diplomáticas con China? ¿Tú estimas que va a pagar un costo político por eso? Todo va a depender porque el gobierno está maniobrando. Tú lo ves, ahora va al Consejo de Seguridad. ¿Tú no crees que habrá un intercambio? Y en el Consejo de Seguridad, ese voto de República Dominicana va a ser un voto, vamos a decir, importante. Sí, pero ese unilateralismo que tiene el presidente Trump me hace ver a mí que el Consejo de Seguridad a él le da 22. En la fase que está el presidente Trump con la ONU es de ignorancia total, a pesar de que fue... Yo te voy a decir, el discurso que él pronunció es un discurso histórico en el sentido de que marca un antes y un después. Nunca un presidente de Estados Unidos había ido a la Asamblea de Naciones Unidas a reivindicar en la forma elocuente, para mí, convincente, el tema de la soberanía de los estados. Porque muchas de las críticas que él le hace a los organismos multilaterales, al sistema de Naciones Unidas, son muy válidas. Muy válidas. Que vengan de Estados Unidos es precisamente la gran revelación. Porque cuando cayó la Unión Soviética, Estados Unidos trazó una estrategia que la formuló muy bien Joseph Nye, de uso del poder blando, y dentro del uso del poder blando, de la instrumentalización de los organismos multilaterales. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Que el multilateralismo se ha replegado, revertido contra Estados Unidos. Claro. Pero por razones ideológicas. Pero Peregrín, ¿cuál va a ser el punto de equilibrio de esa confrontación económica, geoestratégica entre China y los Estados Unidos? Porque no puede continuar indefinidamente. Mira, tiene que haber un punto de negociación. En el orden mundial. Entonces yo te pregunto, cuando venga ese punto de negociación, ¿nosotros no quedaremos atrapados en el centro? El peligro de nosotros. ¿Cuál es? Es quedar instrumentalizado, atrapado en esas contradicciones. Incluso se puede manifestar pronto con relación a la crisis venezolana, porque es evidente que tanto Rusia como China
tienen muchos intereses de apunte. Sí, pero tú viste que el país se zafó del tema de Venezuela. Tú lo viste en la OEA, ¿no? En la OEA, ahora hay que ahí, ver. En ese escenario se zafó. Ahora hay que pero ver. Si es coherente. Ahora hay que ver con. Fíjate que viene el canciller chino a República Dominicana. Claro. Le están dando un relieve. No fue a Panamá ni a El Salvador. Tú viste que vino, ¿no? Sí. Frente a la convocatoria del cuerpo de embajadores Sí. de Panamá, de El Salvador y de República Dominicana. Una réplica Está mandando una señal de que clara. estamos aquí. Y dice que República Dominicana es su primer socio en el Caribe. Y lo es. En términos comerciales son Y lo 3.000 es, millones de y lo intercambio. es, y lo Y eso es verdad. Y es la economía con más potencial. Como tú Además sabes. tenemos 14 puertos y 8 aeropuertos internacionales. Pero como tú sabes que tiene el ojo puesto también en la economía haitiana, en términos estratégicos, también. Mira, el interés mayor de República Peregrín, Dominicana es buscar la internacionalización a la crisis, la internacionalización de la solución a la crisis haitiana. Cuando se dijo que los chinos iban a invertir 30.000 millones, bueno, lo analizamos aquí. Sí. Yo dije, mira, eso parece un cuento chino. Y es un cuento chino. Hecho por haitianos. Claro. Y, Eso es imposible. pero, en honor a la verdad, nosotros tenemos como país lograr que un consorcio de países, Estados Unidos, por muchísimas razones, en el continente muchísimos otros países, pero China igual, países africanos igual, hay que levantar a Haití de la situación en que está. Porque si eso no se levanta, lo que va a venir es un escenario de confrontación en la isla, que ya las señales están planteadas. De todos modos, tenemos que dejar el programa en ese punto, continuarlo en un segundo programa que hay que hacer para analizar el impacto de la presencia china en el Gran Caribe, sí. El impacto de la presencia china en República Dominicana y el futuro impacto de la presencia china en la diplomacia haitiana. Sí. Gracias, buenas noches. Gracias Será a ti. hasta el próximo domingo. Hemos tenido la presencia de Peregrín Castillo, dirigente político y candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista. Muchas gracias y será hasta el próximo domingo con su programa Política Exterior. Nos vemos, Peregrín. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda.